En ocasiones, cuando descargamos o importamos datos de otros sistemas, encontramos a los números negativos con el signo al lado derecho. Para solucionar este error, haremos lo siguiente. En esta primera forma, vamos a utilizar a la herramienta texto en columnas. Para ello, lo primero que haremos es seleccionar el rango. En mi caso será este rango de aquí, porque en este rango podemos observar que los signos negativos se encuentran al lado derecho. Luego lo que vamos a hacer es dirigirnos a la pestaña Datos y nos vamos a ubicar en el grupo Herramientas de datos y vamos a hacer clic donde dice Texto en columnas. En esta primera parte no vamos a hacer nada. Por defecto aquí nos marca delimitados. Lo vamos a dejar ahí. Vamos a picar en Siguiente. Por esta parte también no vamos a hacer nada. Le damos en Siguiente. Aquí lo que vamos a hacer es ubicarnos donde dice Avanzadas. Vamos a hacer clic. Ahora lo que vamos a hacer es cerciorarnos que esta casilla esté marcada con un check. Luego le damos en Aceptar y ahora picamos en Finalizar. Con esto tendríamos solucionado el problema. Ahora podemos observar que los signos negativos o el signo negativo se encuentra al lado izquierdo. Ahora sí está de manera correcta. Para la segunda forma, vamos a utilizar una fórmula. Para ello vamos a utilizar a las funciones si, derecha, izquierda y a la función largo. Lo vamos a hacer en la columna E. Pero antes voy a deshacer la última acción que hemos realizado. Vamos a volver atrás. Ahí están nuestros datos. Ahora sí, nos ubicamos en la celda E3. Escribimos igual. Y la función principal será la función si. Ponemos si y abrimos paréntesis. Podemos observar que esta función tiene tres argumentos. Empecemos por la prueba lógica. La prueba lógica es una pregunta que le vamos a hacer a Excel. Y esta pregunta puede ser verdadero o falso. En este caso, para hacerle la pregunta, vamos a utilizar nosotros a la función derecha. Entonces ponemos o digitamos derecha. Abrimos paréntesis. Estamos dentro de la función derecha y su primer argumento viene a ser el texto. En este caso será C3, punto y coma. Luego, en el segundo argumento nos pide el número de caracteres. ¿Cuántos caracteres queremos extraer del lado derecho? Le vamos a indicar 1. Cerramos paréntesis y ahora ponemos igual. Luego ponemos comillas y ponemos el signo negativo o un guión. Luego nuevamente comillas. Eso vendría a ser la prueba lógica o la pregunta. Con esto le estamos diciendo a Excel lo siguiente. El primer carácter del lado derecho de esta cadena de texto es igual a un guión. Eso es la pregunta. Como les dije, esta pregunta puede ser verdadero o falso. Continuemos. Ponemos punto y coma. Ahora nos pide el segundo argumento de la función si, que viene a ser el valor si verdadero. Si esta prueba lógica o esta pregunta es verdadero, ¿qué es lo que debe pasar? Si en caso el primer carácter del lado derecho de esta cadena de texto es igual a un guión, nosotros queremos que ese guión pase al lado izquierdo. Entonces en el valor si verdadero pondremos de esta manera. Ponemos un guión o un signo negativo. Luego vamos a digitar a la función izquierda. Abrimos paréntesis. Estamos dentro de la función izquierda y su primer argumento viene a ser el texto. En este caso será C3. Punto y coma. Luego, en el segundo argumento nos pide que ingresemos el número de caracteres.
¿Cuántos caracteres queremos extraer del lado izquierdo? Para ello vamos a utilizar a la función largo. Ponemos entonces largo. Abrimos paréntesis. El único argumento de esta función largo es la cadena de texto. En nuestro caso será C3. Cerramos paréntesis y ahora le vamos a restar 1. Luego cerramos paréntesis. Eso vendría a ser el valor si verdadero. Con esto le estamos diciendo a Excel lo siguiente. Si esta prueba lógica o esta pregunta es verdadero, entonces lo que va a hacer Excel es, primero, va a poner el signo negativo. Ahí está. Luego va a extraer del lado izquierdo toda la cadena de texto menos 1. Eso quiere decir que solo va a extraer hasta esta parte. ¿Ok? Continuemos. Nos ubicamos en la parte final y ponemos punto y coma. Ahora nos pide el valor si falso. Si en caso esta prueba lógica no es verdadero, ¿qué es lo que debe pasar? Simplemente yo quiero que me muestre el número. En este caso seleccionamos entonces C3. Cerramos paréntesis y eso vendría a ser toda la fórmula. Vamos a presionar Enter. Luego hacemos el copiado de esta fórmula para todas las celdas y podemos observar que el signo negativo pasó del lado derecho al lado izquierdo. Por último, aquí les voy a dejar una tercera forma de cambiar el signo negativo de derecha a izquierda. En este caso, también hemos utilizado esta fórmula. Nuevamente he utilizado a la función si, a la función derecha, pero aquí hemos utilizado a la función valor y a la función sustituir. Pueden utilizar esta fórmula y les debe dar el mismo resultado. En este caso, aquí podrán observar que funciona correctamente. ¿Ok? Este archivo les voy a dejar en la descripción para que ustedes puedan practicarlo o puedan guiarse. Bueno muchachos, eso ha sido todo por este video. Si les gustó, por favor, ya saben, apóyanos suscribiéndote al canal, dándole me gusta, compartiendo y nos vemos en el siguiente video. Chao, chao.